Aproximadamente en el 2007, querido Jorge, yo tomaba fotos en las graderías de Nacional de la gente, de las familias, y en una de esas alguien que ya no me recuerdo quién fue, me dijo de que había un decreto que había sido eh, llevado a votación y aprobado en el Congreso por la senadora nacionalófila Nilda Estigarribia en 1996, por el cual el Estado paraguayo se hacía cargo de los gastos de repatriación de Arsenio Erico. Constaba de dos artículos en los cuales... Pero en la práctica la burocracia estatal hace casi impracticable eso porque tenés que estar dependiendo de autorizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hice? Se me prendió la lamparita por la repatriación. Y ahí, el 7 de octubre del 2007, en el quincho de la sede social, hicimos la constitución de la Comisión de Repatriación de Arsenio Erico del Club Nacional. Una reunión a la que asistió toda la comisión directiva y en total hubo 35 nacionalófilos que apoyaron la idea. Incluso se hizo la primera colecta para recaudar fondos, que se juntaron 5 millones de guaraníes para tener los primeros movimientos y los primeros gastos. Y bueno, se constituyó la comisión, yo como presidente y Gloria Rico como vicepresidente. También la integraron Julio César Benítez, el escribano Carlos Céspedes Ruffinelli, entre otros, ¿no? Y nos pusimos a trabajar de inmediato, de tal manera de que Gloria Orico viajó a Buenos Aires para ver en qué situación se encontraba en el cementerio de Morón los restos de Arsenio Orico. Se encontró con la sorpresa de que hacía 11 años no se pagaba el panteón y de haber sido un ciudadano común, hubiera sido arrojado a la fosa común porque pasados los 10 años se efectúa esa práctica. ¿Y qué había acontecido? Que la casa de Arsenio Rico, que en realidad le pertenecería haber heredado a Gloria Rico, la señora de Erico, Perla Blanco, una señora poco sociable y que no le quería a la familia Erico, cuando iban ellos se iba al fondo de la casa, como una anécdota, ¿no? Le había dejado a una persona, cuando muere en 1998, le había dejado a una persona, Perla Blanco era su apellido, hija de españoles, hija única, le había dejado a una persona con la extrema promesa de que pagara, siguiera pagando el panteón, cosa que el personaje este jamás hizo y ya se debía anteriormente, Perla Blanco ya debía anteriormente unos años, con los cuales se agregó que nosotros, Gloria Rico llegó en el 2008 a Buenos Aires, contrató una abogada, se fue a hablar con el intendente de Morón, estuvo en el cementerio, vio el panteón, entró en el panteón, y bueno, ella nunca quiso reclamar la casa que le corresponde jurídicamente como heredera única de Arsenio, junto con sus hermanos, Arsenio, Guillermo, eh, Erico. Y entonces pagamos los 11 años que se debía por el Panteón, por los cuales se puso al día. Luego eh, hubo alguna, digamos, controversia con la abogada, que al final, bueno, digamos, frenaron un poco en el intento de traerlo a Arsenio. Y en ese interín aparece en el diario de que algo sobre Arsenio Rico, que no
me recuerdo bien el título, en Popular creo que salió, a raíz de lo cual el diputado Salustiano Salinas era presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, algo así, interviene, nos llama, hablamos con él, y entonces a nosotros nos vino muy bien porque económicamente ellos tenían fondos suficientes, que son los fondos del pueblo paraguayo, de nuestro país, de los ciudadanos, ¿no es cierto?, para moverse, para ir, para hacer gestiones, cosa que hicieron varias veces. Y entonces ahí la cuestión se aceleró, contrataron otro abogado de apellido del Puerto, que es un paraguayo radicado en Buenos Aires hace mucho tiempo, y se aceleraron las cosas hasta que el 26 de febrero del 2010, 3 años después de constituida la comisión en el club, se trajeron los restos de Arsenio Rico, previo paso por Independiente, en una urna, ¿no? La ceniza de Arsenio Rico, en una urna se le rindieron homenajes en cancha del Club Independiente, estuvo toda la comisión directiva y mucha gente que lo vio jugar a Arsenio o que lo recuerda a Arsenio como un verdadero semidios de Avellaneda. Y ahí entonces se produjo una larga caravana, porque vino acompañado de muchos paraguayos en todo el trayecto por tierra, hasta que cruzó el puente internacional, que una Posada y Encarnación, y fue homenajeado en todos los pueblos que iban tomando en la ruta, pasando en la ruta 1, hasta que llegaron a Asunción ese día 26 de febrero de, del 2010, y la primera visita que se hizo fue al Club Nacional, donde realizamos un acto especial, donde actué de maestro de ceremonias, donde destaqué, bueno, estuvieron el vicepresidente Federico Franco, hubo mucha gente, muchos nacionalófilos, la mayoría de los que formaban los que esa noche fundaron la Comisión de Repatriación, que lamento en este momento no haberles nombrado uno por uno, porque, como yo dije, así como Artigas tuvo sus 33 orientales, Juan Manuel Iturbe tuvo sus 34 curuguateños, Arsenio Rico tuvo sus 35 nacionalófilos que apoyaron su repatriación. Y bueno, quizá premiado por el tiempo, porque ya llegaron tarde, pero hubo mucha gente, eh, y realmente fue un acto muy emotivo, muy emotivo, un acto extraordinario, tras lo cual la caravana siguió hasta el Congreso, eh, para velarlo ahí toda la noche, que le visite la gente, que pase la gente ahí a, a rendirle tributo. Y al día siguiente, a la mañana, se trasladó a la Liga Paraguaya, a la Asociación Paraguaya de Fútbol, donde se había construido o refaccionado, mejor dicho la palabra, dos piezas para albergar una antesala, la antesala de la pieza grande, una más chica. Se había puesto una mesa de mármol sobre la cual se ubicó la urna de Arsenio Erico, una preciosa mesa de mármol, grande, enorme y muy bien decorada. Y en la otra sala, la sala posterior, era una galería de fotografías de Arsenio Rico en su trayectoria por Independiente, fundamentalmente, eh, que había, si mal no me acuerdo, había hecho Catálogo Bogado, es un escritor paraguayo, que estuvo muy ligado a Salustiano Salinas, y que estaba lleno de hermosas fotografías, grandes fotografías en cuadros, eh, para rendirle homenaje a las grandes hazañas del Saltarín Rojo, el paraguayo de oro, como,
Bueno, quizás nunca hubo en el mundo un futbolista con tantos motes y apodos como Arsenio Rico, que era realmente una persona que paralizaba el tráfico, conmovía a todos por su humildad, por su grandeza, no solamente por ser un artista del balón, sino por como persona. Tenía esa humilde grandeza de los verdaderos grandes. Y todo prácticamente giraba alrededor del señor Ico por su extraordinaria calidad y por su extraordinario don de gente. Entonces, se hace esa ceremonia, yo ya no asistía a esa ceremonia porque me parecía que lo más importante para nosotros, los nacionalófilos, era traerlo en el club, que pase por el club, aunque en principio la idea había sido dejarlo en el club, en una, pero como la directiva nos dijo que no había lugar, no había lugar para hacer nada así, una edificación, una construcción y tenerlo, entonces optamos por llevarlo lo que era más lógico y natural porque es al final un ídolo de todo el pueblo paraguayo. O sea, un embajador, un ídolo, un prototipo del paraguayo decente, honesto, tradicional que ha tenido este país. Y entonces, transcurrido un cierto tiempo de aquella tumultuosa bienvenida, donde hubo muchísima gente involucrada, sorpresivamente yo voy a ese lugar que está ubicado entre la gradería norte y la preferencia, que es donde se entra al Museo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que al costado izquierdo estaba la antesala con la urna de Arsenio y la galería de fotografías. Y me encuentro con la sorpresa de que Arsenio Rico estaba afuera, sobre la tierra, le habían hecho una pequeña lápida de mármol y una de esas estrambóticas esculturas medio parecida a la lata, no sé de qué material es, en realidad, arriba, cosa que justamente es lo que queríamos evitar desde el comienzo, porque el pacto había sido de que permaneciera bajo techo y en el lugar que se le había construido especialmente. Hablando con los empleados de ahí, argumentaron de que los estudiantes de los colegios que visitaban permanentemente el lugar para rendirle tributo a Arsenio se asustaban o les producía sensaciones así de temor el ver la urna, un argumento completamente traído de los pelos y que realmente absurdo, ¿no? Por lo cual lo habían sacado de ahí, del lugar que se había pactado que iba a estar con el señor Naput, y sin consulta previa a la familia, principalmente a la familia, se lo retiró de ese lugar y se puso ahí afuera a la intemperie, porque no tiene techo, es la entrada al museo, que está a la vista de la calle, ¿no es cierto? A unos 10 metros de la calle. Entonces, ante esa situación, le avisé a la familia Erico, a Gloria, de lo que había acontecido. Y bueno, y quedó que vería qué hacer, hablar con Apudo, todo. Y yo cumplí con mi misión de informar lo que había acontecido. Y todo quedó así como estaba. Incluso creo que tras un partido hicimos una manifestación ahí enfrente de donde estaban los restos de Arsenio, en plena oscuridad, porque está en un lugar oscuro, de noche absolutamente oscuro, ni siquiera tiene una luz que lo ilumine eternamente. Y
hicimos una manifestación, todo, pero por supuesto pasó de largo y bueno, el señor Natbut incumplió el pacto verbal que se había hecho, lo cual nos lleva una vez más a la conclusión de que las palabras se las lleva el viento y que todo hay que hacer siempre por escrito. Pero bueno, uno confía en la gente, confía porque desde el primer momento, hay que decirlo también, Naput acogió muy bien, mandó una carta muy emotiva en respuesta a la Comisión de Repatriación Arseniórico del Club Nacional y confiamos en que se cumpliera lo que se había estipulado, ¿no es cierto? Y lastimosamente mm, está ahí, como diría yo, no digo yo tirado como un trasto en un depósito, pero esa impresión causa realmente, porque quizás sea a nosotros nos causa eso, porque como habíamos pactado otra cosa totalmente diferente, que estuviera bajo techo, que estuviera con su galería de fotografías, es un poco el reflejo de la poca valoración que hacemos los paraguayos de nuestros héroes civiles, porque Arsenio Erico fue por sobre todas las cosas un embajador del pueblo paraguayo y el que logró quizás uno de los más difíciles logros en el fútbol, que hinchas de otros clubes dijeran, por ejemplo, yo soy de Boca, pero soy más hincha de Arsenio Rico, cuando Nacional vuelve en 1942 enojado Arsenio Rico con Independiente para jugar por Nacional, porque el pase nunca había salido de Nacional. La Cruz Roja le envió en 1934, después que Independiente y River mostraran su interés para comprarlo, mandó una carta nacional en la cual le ofrecían 2.000 pesos. Un auto en la época 0 kilómetros costaba 5.000 pesos, para tener una idea, que eran un aporte para la causa paraguaya de la Guerra del Chaco. Estamos hablando de 1934. El 2 de mayo de 1934 se envía la carta y Nacional, para no parecer antipatriótico ni, digamos, indiferente a la causa nacional, no contesta la carta, sabiendo la joya que era el señor Ico, que ya había debutado en 1931 en Primera División y había hecho 18 goles en unos cuantos partidos hasta que se suspendieron los campeonatos por la llegada de la Guerra del Chaco en septiembre de 1932. Y se terminó el campeonato del 31, pero ya el 32 no se jugó. Y entonces Nacional no contestó esa carta, por lo cual el pase nunca salió de Nacional. Pero el que se opuso tenazmente, cuando vino Arsenio enojado con Independiente, que le querían bajar el sueldo, la prima, la nueva directiva, el 2 de junio de 1942 volvió Arsenio a Asunción en el famoso hidroavión, que en ese tiempo estaba muy en boga. Eh, entonces, Arsenio Rico dijo, bueno, si no juego por Nacional, cuelgo los botines. Y bueno, la AFA se enojó, suspendió el partido Chevalier Butelco, se jugaba todos los años con la Albirroja, una copa que había sido instituida años antes. Independiente, por supuesto, más enojado todavía. Pero la realidad es que Erico jugó ilegalmente en Independiente durante 8 años. El pase nunca salió de Nacional. Y entonces Cerro se opuso tenazmente a que juegue el campeonato, recibiendo el repudio de todo el país, que el 1 de octubre, de fecha aniversario de Cerro, no voló una mosca y se multiplicaban las cartas de los clubes llevando su solidaridad a Nacional, hasta que el doctor Juan Arturo Lavigne, uno de los dirigentes más esclarecidos de nuestra historia, realizó un alegato de más o menos 50 páginas, en las cuales argumentaba por qué el pase seguía siendo de Nacional, y a lo cual la Liga Paraguaya de Fútbol aceptó, de que el pase seguía siendo Nacional y podía jugar el campeonato. Pero recién pudo jugar el último partido ante Libertad
en el estadio de Sajonia, después de haber practicado desde junio, ¿no es cierto? Se jugó el partido y ganó Nacional 4-1 con dos golazos de Arsenio Rico ante una multitud. Multitud había en los entrenamientos donde entrenaba Arsenio Rico y una multitud en ese partido que se ganó 4-1 a Libertad y se alcanzó la punta del campeonato con Cerro Porteño. Por lo cual la Liga Paraguaya de Fútbol en ese entonces determinó que el 4 de marzo del año siguiente se jugara la final. Pero Cerro persistió en su tenaz oposición y no se presentó a jugar ese partido final, por lo cual Nacional fue proclamado campeón 1942, campeón del torneo de honor, que era la primera rueda de las tres ruedas, un campeonato que se jugó 10 años y que era una plaqueta instituida por un caballero inglés, Sir Millington Drake, que era cónsul en Buenos Aires y muy allegado al deporte paraguayo. Esa primera rueda la ganó Nacional y Nacional también se volvió campeón del torneo oficial de liga, que era la segunda y la tercera rueda. Esa copa, el torneo de honor, no sé por qué, no es oficialmente reconocida, porque era la primera fecha de esos campeonatos, ganó Nacional 3 veces, Olimpia 3 veces, Cerro 3 veces y Libertad 2 veces. En 1952 se dejó de jugar. Eso como una acotación al margen de lo que aconteció cuando volvió Arsenio Rico, que al final, bueno, salió campeón con Nacional, aunque sea jugando un partido, pero siguiendo la tradición de los Erico, de su papá, que ya salió campeón en 1909 y 1911, Guillermo Rico, con la camiseta albiverde que usaba Nacional por entonces, siguiendo la tradición de los otros Erico que jugaron en el Nacional, donde aparece la Academia en 1924-1926, Enrico Erico, que era puntero izquierdo, primo hermano de Arsenio Erico, donde siempre había en un campeonato de Nacional un Erico, porque eran 7 hermanos Erico que vinieron, 4 de Italia y 3 nacieron acá, entre ellos el padre de Arsenio Erico, Guillermo. Y verdaderamente fue algo lamentable la actitud de Cerro, que impidió que la afición se deleitara con el malabarismo de Arsenio Rico, pero quieras o no, salió campeón con Nacional. Y bueno, yo creo que es una síntesis perfecta, o casi perfecta, de lo que aconteció con su repatriación y con la posterior, digamos, violación del pacto que se había realizado, lamentablemente, eh, y que quedó así ya sin ningún reclamo, sin ningún reproche, y bueno, es algo que lamentamos, aunque en el fondo lo más importante es haber repatriado los restos del jugador paraguayo más grande de todos los tiempos y uno de los grandes jugadores del fútbol mundial. Lastimosamente en esa época del señorico no había televisión, eh, la, eh, las películas eran muy imprecisas, muy borrosas, y sí, no se pudieron captar las grandes jugadas, las notables jugadas de Arsenio Rico, que, cuya caballerosidad e hidalguía honraron como nadie la tradición académica.